Eli niin kun sielu on niin kuin Jeesuksen sielu, hänen sielunsa oli murheellinen. Estamos viendo cómo el alma de Jesús estaba entristecida. Raamattu puhuu paljon tässä psalmeissa, niin kuin Daavidin rukoili, kun hän oli murheellinen, hänen sielunsa oli murheellinen. En la Biblia nos habla mucho de cuando el alma se entristece. Por ejemplo, David hablaba de que su alma estaba entristecida. Ja Jeesus, vaikka hän oli Jumala, Jesús, aunque él mismo era Dios, Jeesus oli myös 100% ihminen. cuando estaba aquí en la tierra también era 100% hombre. Ja Jeesuksella oli henki, sielu ja ruumis yhtä lailla kuin meidän. Y también tenía alma, espíritu y cuerpo como nosotros tenemos ahora. Ja se on mielenkiintoista. Jeesus koki ihan samalla, hän oli tunteet niin kuin sinullakin on. Y sabes que también Jesús tenía sentimientos como tú tienes. Ja ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin, Y antes de que crucificaran a Jesús, sitä ennen Jeesus, hän sielunsa oli syvästi murheellinen. la Biblia dice que su alma estaba entristecida. Ja sitten sanotaan, että kun Jeesus oli rukoilemassa Getsemanessa, Y la Biblia dice que cuando él estaba orando en el Getsemaní, sanotaan, että Jeesuksen sielu oli valtavassa tuskassa. y que el alma de Jesús estaba en tremendo dolor. Jos ihminen kokee valtavaa tuskaa, että hän on murheellinen, se on sun sielun alue, joka sitä kokee Cuando la sinua. persona está teniendo sufrimiento, dolor, está experimentándolo en el área de su alma. Se ei ole sun fyysinen ruumiisi, eikä se ole sun henkesikään. No es tu cuerpo físico, tampoco tu cuerpo espiritual el que experimenta ese dolor, Vaan se tristeza. on sun sielu, koska sielun alueella on ne tunteet ja emotiot. Mas es en el área de tu alma, porque en el alma es donde se encuentran las emociones, los sentimientos. Ja vaikka Jeesus oli Jumala, hänenkin sielunsa oli syvästi murheellinen. Entonces también, aunque Jesús es Dios mismo, él estaba experimentando en su alma una tristeza en su alma. Ja sitten Getsemanessa Jeesus koki, että hänen sielunsa oli valtavassa tuskassa. Y ahí en el Getsemaní nuestro Señor Jesús estaba experimentando tremendo dolor. Sanotaan, että Jeesus oli niin valtavassa tuskassa, hänen hikensä muuttui Dice la veripisaraksi. palabra que estaba experimentando tal dolor que su sudor estaba convirtiéndose en gotas de sangre. Can you see connection here? Puedes ver la conexión aquí. Huomaatko sen, että jos sielus on tuska, jos sielun alueella on ongelmia, Puedes ver que si en tu alma tienes problemas, tienes dolor. joo, mä tunnen ja näen sen hengessä nyt. Yo lo veo ahora en lo espiritual. Tää on niinku, tää koskee monille ihmisille ottaa sielualle tää Estoy saarna. mirando cómo esta vez está tocando a mucha gente que está aquí. Tää avaa sulle niinku paljon uusia alueita sielun alueella. Está abriendo mucho más el área del alma. Nimittäin kun Jeesus koki valtavaa tuskaa hänen sielussaan, Cuando Jesús estaba experimentando el tremendo dolor en su alma, niin hänen fyysinen ruumiinsa oli siitä vaikutettu. estaba también su cuerpo a través de eso siendo afectado, su cuerpo físico. Koska se oli fyysistä verta, jota Jeesus hikoili. Porque esta sangre estaba salía de su cuerpo físico. Tämä ei ole mikään parabolainen, ei ole mikään vertauskuvallinen juttu. Aquí cuando se nos habla de esto, la palabra no es de una parábola, una comparación, una metáfora, cuando se habla de su sudor convertido en sangre. Vaan mä oon lukenut, että lääketiede voi todistaa, Porque he leído que la ciencia médica puede testificar että jos ihminen on aivan mielettömässä tuskassa, que si una persona está en tremendo dolor, en tremendo sufrimiento, niin hän voi hikoilla verta. Se on es fyysisesti posible mahdollista. que físicamente pueda su sudor convertirse, pueda sudar sangre. Mä en ole ikinä henkilökohtaisesti tavannut ketään, joka on hikoillut verta. Yo la verdad nunca he encontrado ninguna persona personalmente que haya tenido esa Mutta manifestación. Jeesuksessa sanotaan tää, ja sä voit ymmärtää, minkälainen tuska oli Jeesuksen Pero sielun de alueella. Jesús se habla que estaba de esta manera, sufriendo tanto que su sudor ya no era un sudor normal, eran gotas de sangre. Mutta tässä on valtava ilmestys. Pero de esto también podemos recibir una tremenda revelación. Tässä on se ilmestys, että monet fyysiset sairaudet johtuu sielun alueelta. Que podemos ver que muchas enfermedades pueden venir a venir por ser en el área del alma, que son resultados de lo que hay en el alma. Niiden lähtökohta ja juuri lähtee sielun alueelta. Que la fuente de esa enfermedad es el alma, está en el alma. Näitä kutsutaan
psykosomaattisiksi Y sairauksiksi. la gente en el mundo se le conoce como las enfermedades psicosomáticas. Lääketieteellisesti yli 70% kaikista sairauksista, mitä De ihmisillä acuerdo a on, la ciencia médica, un 70% de las enfermedades que existen on psykosomaattisia sairauksia. son enfermedades psicosomáticas. Jos ihmisen sielussa on koko ajan ahdistus ja stressi on myös sielun alueella. Si en el alma de la persona hay continuamente opresión, por ejemplo, el estrés es el resultado de algo en el alma. Sanotaan erityisesti vaikka stressi esimerkiksi. Por ejemplo, hablando del estrés especialmente, Sehän voi tuoda vaikka mitä sairauksia, fyysisiä si sairauksia. tú tienes un constante estrés, esto puede provocarte cantidad de enfermedades. Tämä on silloin psykosomaattinen lähtökohta tällä sairaudella. Y hablando de lo que le hablan enfermedades psicosomáticas, Tämä tuo esimerkiksi stressi tuo sydänsairauksia, se voi tuoda kuolemaan, sydäninfarktin kuolemaan por sen kautta. ejemplo, lo que es el estrés puede causar en una persona una enfermedad del corazón, un ataque al corazón, por ejemplo. Mitä taas verisuonisairauksia, reumaa, mitä Si es tahansa. verdad, como es la presión alta, lo que es la circulación, reumatismo, etcétera. Ihmisellä voi olla anteeksi antamus, katkeruus, viha, joka on sielun alue, emotiot, tunteet, viha, Todo katkeruus. aquello que la persona puede cargar en el alma, que es la falta de perdón, la amargura, el rencor, Jo viha, katkeruus, tuo on sielun alue, se tuo sielun alue ahdistuksen. la falta de perdón, el enojo, el odio, todo esto viene del alma, donde están los sentimientos. Ja yksi yleisimmistä sairauksista, mikä esimerkiksi katkeruus tuo on reuma. Por Lääketiede voi ejemplo, todistaa. hablando de esto, ¿verdad? La enfermedad que es reumatismo, que viene a ser afectada muchas veces por una amargura, por tener rencor, tener amargura contra alguien. Lääketiede puhuu, että yli 50 sairautta, se tunnistaa yli 50 sairautta, joka on psykosomaattinen sairauksia, eli johtuu sielun La ciencia médica nos fyysisiä habla sairauksia. de unas 50 enfermedades que vienen a ser el resultado de las de ¿qué? Migración. Jotka ne tuo fyysisiä sairauksia. Que 50 fyysistä sairauksia, joiden lähtökohta on 50 sielun alue. enfermedades que vienen a ser las enfermedades, como se les llama en el mundo, psicosomáticas, pero que nosotros entendemos que están, su fuente está en el alma. Okei, mennään eteenpäin. Vamos a ir hacia adelante. Ja luetaan ensimmäinen kuningasten kirja 17, 20-22. Leemos en la palabra todavía en Primera de Reyes, Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17, 20 al 22 dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Kun ihminen kuolee, Cuando la persona muere, ihminen kuolee vasta sitten, kun sielu irtautuu ruumiista. la persona muere hasta que su alma sale de su cuerpo. Me ajatellaan usein, että henki lähtee ruumiista, sitten ihminen Muchas kuolee. veces pensamos o se dice, su espíritu ya salió de su cuerpo. Pitää paikkansa, molemmat lähtee, henki ja Y sielu si es lähtee. verdad, Henki ja los sielu. dos salen, el alma y el espíritu. Joo. Mutta henki voi jäädä ruumiiseen, sielu voi jäädä ruumiiseen, henki lähtee eikä ihminen ole fyysisesti kuollut. El alma puede salir del cuerpo. No, el espíritu. Perdón, La persona puede el salir espíritu. del cuerpo. De la persona puede salir del cuerpo Ja sielu jää ruumiiseen. y el alma queda ahí en ese cuerpo, Eikä ihminen ole fyysisesti vielä kuollut. pero la persona todavía no es muerta físicamente, Mutta hän ei ole itse enää siinä ruumiissa. pero ya ella no está ahí en ese cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo estás? No tiene razón. Tiene razón lo que les digo, está teniendo Mutta se sentido, juttu sí, on näin. pero la cosa así es, ¿verdad? Näin on muuten ne todistukset, jos on joskus kuullut, kun No ihminen sé on si kuollut. ustedes hayan escuchado a veces testimonios de personas que han muerto. Joku oli esimerkiksi sairaalan pöydällä. Personas, ¿verdad?, que han testificado que después de la muerte, ¿verdad?, experimentaron muerte y han estado ahí en él. Oli kuolemaisillaan. Estaban muriéndose. Mä oon kuullut paljon näitä todistuksia. Pero
oído muchos testimonios de esto. Ja itse asiassa hänen henkensä lähti ruumiista. Y Sairaala vuotella. está, por ejemplo, en la cama de un hospital y su espíritu sale de su cuerpo. Ja henki on irtautunut ja lähtenyt vaikka taivaaseen ja nähnyt jopa Jeesuksen. El espíritu ha salido de su cuerpo, ha subido hasta el cielo y ha visto hasta Jesús. Mutta silti sairaalassa on elvytetty vielä tätä fyysistä ruumista, koska sydän on vielä lyöty. Y sin embargo, ahí en ese cuarto, en esa cama del hospital, a ese cuerpo lo están tratando de revivir porque todavía su cuerpo está teniendo latidos. Eikä koko persona ihminen ole edes siellä, mutta sydän lyö vielä. Y ya